Hola a todos, en el vídeo de hoy vamos a ver cómo hacer acordes en Sonic Pi. Para ello voy a crear un live loop que puedo llamar, por ejemplo, acordes. Pongo a lo mejor un BPM de 92 y voy a usar un sintetizador, por ejemplo, de diente de sierra. Si quisiera tener un acorde, lo que voy a hacer es poner las tres notas que quiero que suenen a la vez, sin ningún slip entre medias. Y una vez que termino, pues ya añadiría la pausa. Si ahora le doy a reproducir, tengo un acorde, por si acaso para comprobarlo, una sola nota sonaría así. Dos notas, tres. Si quiero reducir la amplitud del acorde porque suenan muy fuertes las tres notas, pues podría añadir la amplitud 0,5, por ejemplo, y tendría que irlo copiando y pegando las tres notas, de forma que si voy a ir manejando varios parámetros, pues se puede volver un poco más tedioso. Para ello hay otra forma de escribir los acordes, que es en lugar de usar play, pues voy a usar play chord y pongo la lista así entre corchetes de las notas que quiero que tenga el acorde. Estas son las mismas que tenía antes y así pues puedo poner ya solo una vez, por ejemplo, la amplitud. De forma que me sea un poco más fácil manejar el sintetizador. Esto pues puede ser muy útil si no conozco nombres de acordes y quiero ir probando así a cambiar números, pues por ejemplo este 64 por 65, 67 por 68 y a ver a qué suena. Me puede molar esto. Igual digo, venga, voy a probar con 62. 62. Y así puedo ir probando y encontrar distintos acordes que me gusten, o bien con números o con los nombres de notas MIDI. Pues el 60 podría poner un Do 4, que sería lo mismo. Y puedo buscar distintas sonoridades de acordes que me gusten. Sin embargo, si conozco nombres de acordes, será mucho mejor usar chord. ¿A quién le puedo poner? Pues en primer lugar la nota más grave del acorde, que sería la fundamental. Voy a usar un Do 4 o 60 y después podría poner qué tipo de acorde. Por ejemplo, pues al poner dos puntos ya me aparecía para autorrellenar, pues la M mayúscula, que sería un acorde mayor, o podría poner también así, mayor. Y vamos a ver a qué suena. Que justo es el primer acorde que he escrito antes. Si encontramos algún acorde que nos gusta y queremos saber los números, voy a quitar un momento esto, puedo poner simplemente aquí print y veo que me aparece lo que genera este acorde. Me dice lo primero que es un anillo, es decir, esto está generando un anillo especial de acorde a partir del Do y pues mayor, y serían estos tres números, 60, 64 y 67. Con lo que si voy probando acordes y encuentro alguno que me guste, de esta forma con print puedo ver qué notas tiene y así puedo elegir. Además podría invertir el acorde
Pues 0 sería en estado fundamental y 1, por ejemplo, primera inversión. Y podría probar distintos acordes. Por ejemplo, sus 4, sus 2. Y puedo ir encontrando distintas sonoridades, pues probando con los distintos nombres de los acordes. Como me ha gustado este, lo voy a dejar ahí, voy a quitar la inversión, sonaría así. Y a lo mejor me gusta así la sonoridad, pero tampoco quiero tener el acorde en bloque todo el tiempo con este sintetizador, pues puedo usar .choose y lo que va a hacer es que cada vuelta del loop, cada vez que llega al play, va a elegir una de las notas de este acorde. Igual para este tipo de procedimiento es mejor usar un ritmo más rápido. Y puedo ir cambiando acordes para un poco si quiero improvisar. También ahora estoy jugando con el acorde, podría cambiar perfectamente también la fundamental, que es la nota más grave del acorde, para tener distintas posibilidades. Por ejemplo, podría expandir esto. Voy a poner igual el acorde mayor para empezar con algo más sencillo. Y voy a ir cambiando, voy a poner 4 acordes distintos que yo quiera sobre distintas notas. Por ejemplo, voy a poner primero este acorde. Quiero que me haga lo mismo, que me coja notas aleatorias de este acorde y le voy a decir que me coja pues 16 notas aleatorias de este acorde. Cuando termine esas 16, pues que me coja 16 de otro acorde, de otro y de otro. El segundo acorde, pues por ejemplo, puedo poner un acorde menor. El tercer acorde, pues podría poner pues, un acorde mayor y el quinto un acorde menor, que puede ser sobre el re4. Y pues me quedaría una estructura. Primero voy a quitar esto y ahora lo vuelvo a pegar. Con un acorde sería así. No me quiero dejar este end que me había dejado. Con un acorde sería así. Con 2 acordes cambia así. Y ahora voy a poner ya con los 4 acordes. Y así podemos ver distintas opciones con las que podemos jugar con los acordes en Sonic Pi.